El ingeniero agrónomo César Sanz. ¿Qué tal, Horacio y Erika? Un saludo para ustedes y a toda la audiencia. ¿Hace cuántos años que están fabricando vinos en el Valle? Mira, todo empezó en el año 2003. El técnico Eduardo Piu en su momento fue el que comenzó con esta actividad. Después lo seguimos la ingeniera Belén Piu y yo hasta el día de hoy. La ingeniera Belén Piu más abocada hoy en día a lo que es el cultivo y yo a lo que es elaboración en la bodega. En los años 2008, 2009, 2010 se enviaron uva al Centro de Estudios Tecnológicos en Mendoza, donde se hacen ensayos de microvinificación y nos daban los resultados o las características de los vinos obtenidos. Los resultados fueron muy alentadores y eso nos llevó a pensar en la posibilidad de comenzar a elaborar nosotros en la experimental. En esta idea tuvimos el acompañamiento de el INTA Alto Valle, el grupo de vitivinicultura del INTA Alto Valle, que medio nos dio una mano importantísima porque ellos estaban elaborando y nos dieron como un empujoncito de confianza para que empecemos a elaborar. Y así es que empezamos nosotros acá en la experimental a elaborar los vinos de las uvas provenientes de la parcela experimental del INTA. Como empezamos a obtener buenos resultados, después se empezó a incorporar productores del valle. Hoy en día ya hay varios productores, más las uvas provenientes de la parcela de la experimental, ¿no? Me acuerdo que cuando iniciaron esto había muchas variedades de uva, pero ustedes después fueron achicando eso y se fueron quedando con una cantidad determinada de vinos. ¿Qué tenía que ver? ¿Que eran los que mejor producían? Se redujo el grupo a los vinos que mejores características presentaban, que marcaban una continuidad o mantenían una calidad a lo largo de los años. Tal es así que como un vino blanco, teníamos Riesling y Chardonnay, con uva tinta, Pinot Noir y Malbec. También hoy en día se suma Syrah a los vinos tintos con buenas características. Digamos, a ese grupo está hoy en día, si bien hay más variedades que están siendo evaluadas en el momento, en donde se obtienen las mejores calidades de vino. No quiere decir que sean las únicas, pero son las que iban mostrando el mejor potencial o van mostrando el mejor potencial en estos años. ¿Todas las uvas ustedes las tienen en una sola parcela bajo las mismas condiciones o tienen que tener distintos lugares donde se produce cada una de las plantas? No, están en la misma parcela. En el caso de INTA hay 2 hileras por variedad, de alguna podrá haber alguna más, de alguna un poco menos, pero están en las mismas condiciones. Después, en las chacras productores no hay un abanico tan grande de variedades, y en algunos tienen algunas variedades más, pero realmente tienen 2 variedades, algunos productores tienen una sola, porque también tener muchas variedades lleva una complicación al momento de elaborar, mucho más tambores, mucho más trabajo, entonces también no es bueno que tengan muchas variedades porque se hace más complejo el proceso después. Pero yo productor voy y le digo, quiero hacer vino. ¿Qué me recomendaría hoy acá en el Valle? Y hoy en día las variedades Pinot y Malbec, como vino tinto, y Syrah también están dando muy bien. Y la parte de uva blanca, digamos, Riesling y Chardonnay, son los que mejor potencial están mostrando. También está variando un poco esto del calentamiento global, está modificando el régimen de temperatura y está permitiendo que algunas variedades, que en un momento no hubiéramos pensado que sería imposible que se den en la zona, están empezando a mostrar un buen potencial. No al nivel de las que mencioné anteriormente, de Pinot Malbec, pero están despertando como un interés. Pero nosotros lo que recomendamos eran las que tenemos buenos datos obtenidos a lo largo de una serie de años, ¿sí? Porque por ahí se puede dar la ocasión que una uva dio bien un año, buen vino, y después por 5 años dio vinos regulares o malos, entonces no estamos en condiciones de recomendar eso porque solamente un año cada tanto va a salir bien. Entonces recomendamos las que llevan una secuencia de años que el vino sale de buena calidad. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo andas? Bien, César, yo hoy quiero empezar con el cultivo, con la implantación de vides. ¿Dónde puedo adquirir los plantines y qué características deben tener esos plantines? ¿De dónde se pueden adquirir esos plantines? Hoy en día los plantines se compran en viveros, deben ser plantines certificados. Tengo entendido, esto es un tema de la ingeniera Belén Piu, que se está buscando también que nosotros podamos vender de las variedades que tenemos en INTA también plantas certificadas para, digamos, bajar los costos de compra de plantas acá en la experimental. Pero generalmente hasta ahora los productores compraban en viveros de Río Negro para el norte, Río Negro, Mendoza. En el caso nuestro, como ahora la bodega La Experimental está, aprobada por el INB, la uva que ingresa a la bodega para ser convertida en vino
debe venir de viñedos que también estén inscritos en INB y por lo tanto debe presentar plantas certificadas en viveros que el INB autoriza. Se achica bastante la posibilidad de comprar plantas en cualquier lado. Tiene que ser plantas certificadas, de viveros que puedan certificar tanto el origen, la variedad de la planta esa como la calidad. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos elaborar vino de alguien que nos traiga de un parral de la casa o de alguna variedad de la chacra que no sabe qué es. No lo podemos ingresar a la bodega porque el INB nos exige que la uva tiene que provenir de viñedos que estén registrados. El INB es Instituto Nacional de Vitivinicultura. Es el que rige todo lo que va desde el cultivo, variedades, elaboración, después hace un análisis que se llama de libre circulación, la bodega tiene que enviar ese análisis, ellos hacen el análisis de ese vino y ellos son los que definen si ese vino se puede vender o no, si se puede vender o ofrecer al consumo. Con ese análisis después uno puede, digamos, salir a la venta. Ellos hay que registrar la etiqueta entre ellos, todos los procedimientos relacionados a la elaboración del vino y al cultivo son ellos el ente que rige todo esto. Vamos a tener que llamar a la ingeniera Belén Piu también sobre este tema para hablar algo del cultivo, me parece. Pero Erika tiene otra pregunta. ¿Cuántos productores hoy acá en el Valle están cumpliendo con todas estas normas? ¿Cuántos productores están dentro del grupo que ustedes trabajan? En la actualidad hay un grupo de cambio rural, algunos tienen viñedo, no están actualmente en producción, digamos, en elaboración, lo que es la tapa, están con viñedo recién instalado, otros como el caso de Barragán, Martín Pabluca, que tienen viñedo. Otros que están en distintas zonas del valle que no están en el grupo Cambio Rural, por ejemplo hay gente en la meseta, otros en la zona del Doradillo, que también tienen variedades, digamos, que vienen de viveros que tienen certificación de las plantas. Esto también nos origina algo favorable, que es que estamos viendo cómo es el comportamiento de una determinada variedad en distintas condiciones, en el valle o más cerca al mar o más alto en las bardas o en la parte más de meseta, que también es mucha información valiosa, porque en su primer momento teníamos la información de la parcela experimental que está ubicada en Trelew, cerca a la ciudad, entonces ahí los datos no eran tan representativos de todo el valle. César, yo chacarero de acá de la zona, ¿cualquier lugar puedo tener un viñedo? ¿Tiene que tener ciertas pautas del suelo, del lugar, de la zona? Para aquellos que están escuchando y dicen, bueno, voy a incursionar en esto. Bueno, la vid dentro de los frutales es de uno de los que podemos llamar así, hablar mal y pronto, más curtidos. Pero lo que buscamos es que tenga, digamos, una producción de uva de calidad y no sencillamente que la planta sobreviva. Entonces también el suelo debe reunir ciertas características, pero se adapta a suelos un poco más pobres, digamos, más pesados, con un poquitito más de contenido de arcilla, que otras producciones. Lo que sí necesita un buen manejo, cortinas forestales, es muy importante la protección del viento, porque el viento lo que hace es achica mucho la superficie de la hoja queda muy maltratada en sus bordes, no tiene capacidad de hacer fotosíntesis, por lo tanto no puede después llenar las uvas o mejorar la calidad de esas uvas. Entonces, lo conveniente es iniciar con una muestra del suelo, pero sí disponer, sí o sí, de cortinas forestales o de una cortina rompeviento para hacer reparo. El reparo es una condición indispensable, pero el suelo, si bien hay que analizar el suelo, tolera un suelo un poco más pobre que otras producciones, que por ejemplo como un cerezo, que un nogal, que una hortaliza, un suelo un poquito más pobre, entonces por ahí no compite con otros cultivos por esos suelos de mejor calidad. César, ¿se pueden adquirir los vinos? ¿Dónde se pueden comprar los vinos elaborados por ustedes? Mira, en el caso de la bodega de Inca, en la cooperadora, y en el caso de, bueno, los productores, Barragán este año se independizó, ya tiene su bodega, contactándose directamente con él, pero también en ferias, próximamente ya van a empezar a estar en los mercados. Lo que pasa es que es todo un proceso, de que empiezan con las primeras uvas hasta que van entendiendo cómo es el proceso, después empiezan con la parte de comercialización. Pues la idea esta comenzó con ofrecer una alternativa a las producciones del valle, que también se pudiera asociar al turismo, o al agroturismo en el caso de las visitas a los predios, a los cultivos, a las bodegas, a los productores, o bien que no compita con las otras producciones. El fuerte de la vid en la elaboración está en marzo-abril, donde las otras producciones agropecuarias ya empiezan a decrecer en su exigencia, entonces no compite mucho, y a su vez la vid es una actividad que permite mucho el trabajo de la mano de obra familiar, participar toda la familia, ya que hay que hacer muchas cosas de llevar registros en la elaboración, entonces lo vimos muy interesante de esos aspectos, ¿no?
César, ¿cuánto tiempo hay que esperar productivamente en el fruto como para tener una elaboración de un vino y que sea, digamos, rentable para una chacra? ¿Cuántos años hay que esperar para que sea una buena producción? ¿O cuántos kilos de uvas son necesarios para tener una buena producción de vinos? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuántos años llevaría? Mira, partiendo de planta de buena calidad, en un suelo relativamente bueno, con reparo, al segundo año ya se empiezan a tener los primeros racimos. La calidad del vino obtenido esos primeros racimos dista mucho de ser una calidad de vino muy buena, porque todavía como que se tiene que estabilizar el viñedo para obtener un vino de buena calidad. Pero ya empezamos a ver algo para ver qué calidad de uva estamos teniendo. Y ya al tercer, cuarto año ya comienza la producción y la elaboración. Más que la cantidad que podemos tener por hectárea, medio como que hay que limitar en la mayoría de las variedades para tener una cierta calidad. Porque la planta capaz que nos puede dar 10.000, 12.000, 15.000 kilos por hectárea. Pero tenemos que mantener en volúmenes que no superen los 10.000 kilos por hectárea, entre 8.000 y 10.000 para muchas variedades, para que el vino sea de buena calidad. Cuanto más le hacemos prendir a la planta, más cantidad por hectárea, ya empieza a decrecer la calidad del vino. Entonces hay que buscar un equilibrio entre producción y calidad. No es el mismo para todas las variedades, hay diferencias, pero como promedio podemos decir que estamos en 10.000 kilos por hectárea. César, muchas gracias y nos encontraremos pronto. Gracias, César. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Saludos a la audiencia. Aires de INTA, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región.